Hola, hoy en Mamis con Alas vamos a hablar de algo muy importante y a la vez urgente, el cuidado de quien cuida de la mano de una fisioterapeuta, porque para sostener también necesitamos estar bien. Hoy Brasil y Daniela presentamos a Yareli, que ella es fisioterapeuta. Yareli, además de tu formación como fisioterapeuta, Sí, claro que bueno, pues sí, como ya lo mencionaron, soy fisioterapeuta, tengo 27 años y pues, bueno, les voy a comenzar a platicar más o menos desde que mi mamá se embarazó. Ocupamos tener un poquito de contexto en todo eso. Cuando estaba embarazada de mí, sin saber que estaba embarazada de mí, tuvo un accidente automovilístico. Y por ende se lastimó la muñeca. Entonces a mi mamá, por el dolor que tuvo de la muñeca, le sacaron una radiografía y le preguntaron que si estaba embarazada y ella dijo que no, porque no sabía que estaba yo en camino, ¿verdad? Entonces sacaron la radiografía de mi mamá de la muñeca a la altura del abdomen. Y pues total, mi mamá le dijeron que todo estaba bien, creo que sí le dieron reposo y se fue a su casa. Ya mi mamá al tiempo regresó porque se empezó a sentir muy mal y ya le dijeron en el seguro a mi mamá que pues que era porque ella estaba embarazada. Entonces mi mamá fue así de, pues estamos esperando la más chiquita, ¿no? Porque yo soy la más chiquita de tres hermanos en total. Pues bueno, para no hacerles el cuento largo, mi mamá cuando ya fue a los secos, pues ya sabían que era niña, ya sabían todo, pero yo no me quitaba la mano de la boca. Entonces a mi mamá le decían, es que sabe que señora, la verdad es que pues la niña no se deja ver, no sabemos si tiene alguna malformación en la cara. Para esto, pues antes saben que los ecos no se veían bien como ahorita que está ya todo bien estructuradito y bien clarito, ¿no? Entonces, como tenía nada más la sospecha, a mi mamá la mandaron con un especialista. Mi mamá cuando fue con el especialista, pues nunca me dejé ver en realidad, nunca me quité la mano, pero ahí el que ya era el especialista le dijo que pues sí, que efectivamente yo venía con labio leporino, pero no sabían si yo vendía también con paladar hendido. Entonces, total, también ahí hubo una situación cuando mi mamá tenía creo que 6 meses de embarazo de mi parte, mi hermana la mediana se estaba ahogando con un dulce. Pues mi mamá se asustó mucho porque literalmente ya me platica que mi hermana ya estaba prácticamente morada, o sea, ya no estaba respirando nada, nada. Se estaba ahogando con un dulce. Entonces, pues total, gracias a Dios mi hermana no pasó nada, pudo expulsar el dulce, todo bien. Pero aquí lo que pasó fue que la placenta se dañó y dejó de pasarme alimento casi 3 meses. Me seguí desarrollando en cuestión morfológica, pero en cuestión de agarrar peso y tamaño, pues la verdad es que no. Me quedé de un tamaño muy chiquitito, creo que ni siquiera pesé el kilo cuando nací. Entonces, no, sí pesé el kilo como kilo 200, me quedé literalmente del tamaño de pues sí, como de un feto de 6 meses. Entonces, pues yo me desarrollé general, pero nada más yo no agarré pues grasita y todo lo que ocupaba agarrar de nutrientes para poder seguir creciendo. Entonces, cuando ya le dan a mamá, porque también fue cesárea, le dijeron que pues no sabían si yo venía con labio y paladar, o sea, sin el labio y sin el paladar. Entonces lo ideal sería que cuando yo naciera mi mamá me pegara a su pecho. Si ella me pegaba a su pecho y yo succionaba, entonces hacía que prácticamente yo nada más venía con el labio leporino, pero si yo no succionaba, quería decir que yo venía también sin el paladar. Entonces, gracias a Dios, mi mamá cuando yo nazco pega a su pecho y yo empecé a succionar, a come y come porque tenía bien mucha hambre, ¿verdad? 3 meses sin comer, imagínense. Entonces, pues ya mi mamá lo que hizo fue literalmente darle gracias, muchas gracias a Dios y a la Virgen porque pues venía nada más con el problema de mi labio y pues esa fue la situación que tuve, pues yo nací con labio leporino y es algo que te acompaña para toda la vida. La verdad, no, porque para mí en lo personal no tuvo nada que ver para poder tomar lo que es la carrera de terapia física y rehabilitación. Más bien, lo que fue que me impulsó más a tomarlo fue que mi mamá tiene un problema de columna que se le llama espondilitis anquilosante. Es una enfermedad autodegenerativa que el mismo cuerpo va atacando la columna. Entre cada vértebra hay un disco intervertebral, que es lo que nos permite el movimiento de la columna hacia adelante, hacia atrás, rotar, todo, ¿no? El de mi mamá, en este tipo de casos de enfermedad, literalmente también se le llama palo de bambú a esta enfermedad y empieza literalmente a osificarse lo que es la columna, que quiere decir que se empieza a hacer casi hueso, ya lo que es cartílago entre los discos intervertebrales eso se va perdiendo. Entonces mi mamá ya tiene muchos años que se lo y cuando yo estaba chica yo recuerdo que yo la acompañaba a sus
citas de rehabilitación ahí en el ISSSTE y pues me gustaba mucho ver cómo la atendían y todo y pues ya fue la manera que yo me acerqué al área de terapia física y eso fue como mi motivación. Hay mamás que viven con dolor físico constante y normalizan el vivir con esto, Yareli. En las cuidadoras, em, ¿qué tan importante es validar este tipo de dolor? Pues miren, sí es muy importante que las personas no normalicen el dolor para nada. Sí es importante que se cuiden porque son personas que cuidan. Entonces, si tú no estás sano, sí necesitas tal cual atenderte. Oye, Yareli, y desde tu experiencia profesional, ¿qué crees que haga falta ver en la atención de niños con alguna discapacidad y que no, o sea, que nosotros a lo mejor como papás o cuidadores primarios no vemos, pero que ustedes como fisios sí notan? ¿Me lo puedes repetir, pero no te escuché bien? En el área de las personas que cuidan, es que no te entendí la pregunta, si es para las Se personas está que cuidan. cortando mucho, ¿verdad? Yareli, sabemos que también tu mamá estuvo muy cercana al mundo de la educación especial. ¿Crees que esto haya influido en ti de alguna forma sobre los cuidados? Sí, fíjate que mi mamá se dedicó mucho tiempo a lo que era, pues, la educación especial. Y yo me acuerdo que cuando era chica, pues la acompañábamos a su trabajo porque nos gustaba mucho lo que hacía. Entonces, siempre ves todo tipo de personas con discapacidad, tanto motoras, cognitivas, combinadas. Y entonces era un mundo tal cual, por así decirlo, en el que te toca ver diferentes tipos de discapacidades que literalmente tienen sus propias formas específicas de cuidados y de tratos también, porque había niños, por ejemplo, que tenían, por ejemplo, un ejemplo sencillo, más niñitos que tenían síndrome de Down. Por ejemplo, las personas que tenían síndrome de Down se atendían, pero era como más, como tratar de que ellos fueran más independientes, ¿no? Pero, por ejemplo, había niños que tenían, que PCI, que sería parálisis cerebral, y ahí tenía que estar una persona asistiendo, en este caso su mamá, su papá, un cuidador, que estuviera al pendiente de ellos de estarlo trasladando, alimentando y todo, ¿sí? Porque ahí era una escuela, ahí creo que ahí tenían lo que era kinder, primaria y secundaria juntas. Que nosotros, pues a lo mejor como más cuidadoras, pues no visualizamos. Pues siento que depende mucho de lo que le toque a las personas, en este caso a las mamis curas o a las personas que cuidan a niños o personas con alguna discapacidad o algún problema que ya literalmente tengan que depender, pero puede ser también desde lastimarse mucho posturas. También siento que hay mucho reto en cuestión, tanto, pues también, quieran o no, a veces la sociedad no se presta un poquito para esto. Yo me acuerdo mucho que una vez en la universidad uno de los profesores nos puso a hacer un experimento social en el que nos pidió a todos llevar lo que eran sillas de ruedas y dijo, vamos a dar, yo estudiaba en Tonalá, dijo, vamos a dar un rol por todo Tonalá, una parte ustedes lo van a hacer solos y otra va a ser asistido a alguien empujándolos. La verdad ahí se da uno cuenta de tanta cosa, de que no hay rampas para personas con discapacidad, banquetas muy angostas, a veces postes a medio de la banqueta que dices, ok, esto ya como que no me permite a mí pasar. También pues hay muchas áreas, uno cuando va manejando, trabajándolo solito, te ensucias mucho las manos, como que hay muchas cositas en ese aspecto. También por ustedes, por ejemplo, ustedes que son, personas que a lo mejor que van, a lo mejor empujando una silla de ruedas, muchas veces también la postura tiene mucho que ver. Hay tipo de sillas de ruedas especiales tanto para el niño como para el cuidador, pero también muchas veces es difícil hacer como específicamente una silla de ruedas, que ahí siempre se enfoca más al niño, no tanto al cuidador. ¿Por qué? Porque a veces no solamente una persona se encarga del niño, a veces son muchas personas, pero muchas veces la persona cuidadora se lastima mucho lo que son su espalda baja, porque mayormente les toca cargar, digo, depende mucho del tipo de discapacidad que les toca a ustedes cuidar y atender, pero la que cae siempre cansa más son cuando son niños que son literalmente dependientes a ustedes, ya que les genera muchísimo dolor lumbar, incluso articulares, tendinitis, a ver,
pues situaciones porque literalmente para cargar y ayudar se ocupa todo el cuerpo. No es como si nada más ocupo de aquí para arriba o de este brazo solamente. Literalmente uno hace esfuerzo en todo el cuerpo. Sí, la verdad es que uno alcanza a ver y a notar que muchas veces lo que genera muchas lesiones es la postura. Y sobre esto que nos platicas, mm, ¿qué es lo que quizás otras personas no alcanzan a dimensionar sobre, sobre lo que son los cuidados? O sea, el cuidador tiene ciertas lesiones, em, pero ¿cuáles son como las más comunes que tú puedes decir? Esta persona cuida y Pues, pues de las lesiones que más he notado es que ahí siempre son lumbalgias. Una lumbalgia, haz de cuenta que la columna se divide en varias partes. Una de ellas es cervical, torácica y lumbar. La parte lumbar es donde muchas veces recae el peso literalmente de lo que sea. Muchas veces uno no carga o no levanta bien las cosas y te alcanzas a lastimar lo que es la zona lumbar. Y eso se le llama lumbalgia. Lumbalgia quiere decir como dolor en la zona lumbar. Esa es de las que más yo alcanzo a notar que afecta a las personas. Simplemente no solamente porque cuiden o no, pero es un área, es una zona que se afecta mucho. Pero en su caso se afecta más por las falta de postura de poder levantar, ayudar, o jalar, todo eso, empujar, puede muchas veces recaer en la parte de la espalda. También en las áreas que yo he notado que se lastima mucho es la parte del hombro, que ahí siempre son lo que es manguito rotador. Esta del manguito rotador sí es muy específica y hay que tener mucho cuidado porque el hombro tiene mucho movimiento. Por ejemplo, si comparo una columna a un hombro, una columna solamente puede, por así decirlo, doblarse y estirarse y nos ayuda a rotar un poquito. Pero, por ejemplo, el hombro se levanta, se baja, se rota, se gira, entonces tiene muchos movimientos y también por ende tiene muchísimos tendones, ligamentos, literalmente que abarcan el hombro y son de las áreas que más se ven afectadas porque mayormente cargamos pues también con los brazos. Entonces, las dos áreas que se ven bien afectadas a la hora de cargar o de levantar o de empujar o de recorrer, muchas veces son por lo que son los hombros y lo que es la parte lumbar, ya que son áreas que pues sí, como que dejamos más caer el esfuerzo, todo. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener postura para poder levantar. Ok, oye Yareli, y de acuerdo a tu experiencia, ya que nos mencionaste, ahora sí que las principales lesiones que tiene uno como mamá cuidadora, algunos tips sencillos que nos puedas dar para poder compartir con ahora sí que nuestra audiencia y poder mejorar a lo mejor una postura que nos digas, lo más común o una sola. Lo más común es esto y recomiendo esto. Pues primeramente no hay que normalizar lo que es el dolor. El dolor no necesitamos llegar tampoco a tanto, pero siempre en cuanto tengamos una mínima molestia es importante siempre que se atienda. Pues, yo siempre les digo a mis pacientes que no se les olvide que su herramienta de trabajo es el cuerpo. Si tú no te cuidas, tu herramienta de trabajo principal, que es tu cuerpo, va a llegar un momento en el que ya no vas a poder trabajar, ni moverte, ni hacer nada. Entonces, yo como recomendación tal cual es, sí, muchas veces acudir con un fisioterapeuta. Si tienen alguna lesión ya más fuerte, por ejemplo, una sospecha de tendinitis, se recomienda con un traumatólogo, incluso si se tiene un problema lumbar y un traumatólogo, porque esto puede generar, por ejemplo, un problema de lumbar o hernias discales. Un fisioterapeuta, nosotros no tenemos permitido mandar a hacer radiografías. Entonces, en este caso, nosotros sí tenemos que derivarlos con el traumatólogo, porque el traumatólogo le manda a hacer específicamente las radiografías que necesita el paciente o los estudios que necesita el paciente para poder determinar si tiene o no tiene hernias discales. En caso de que sea manguito rotador, por ejemplo, sí es necesario también a veces que se le manda a hacer estudios porque a veces el manguito rotador puede venir acompañado con inflamación, puede ser una bursitis, puede ser incluso algún desgarro, entonces es importante que sí o sí vayan con un traumatólogo. Cuando ustedes van con un diagnóstico ya específico o con un fisioterapeuta, el fisioterapeuta se los va a agradecer muchísimo porque ya saben a lo que vamos. Yo lo que les recomiendo mucho como cuidadores es que ustedes se den su tiempo, literalmente su tiempo de poderse atender, porque si ustedes están bien, sus niños o las personas que dependen de ustedes
van a estar bien también, lo van a tener por seguro. Yo siempre les he dicho también que su mejor inversión es su cuerpo. Entonces yo sé que muchas veces no se puede porque pues a veces ya están gastados por el hecho de que ya el niño ya necesitó esto, lo otro. Entonces yo sé que a veces es difícil en cuestión económicamente, pero también hay como tipo asociaciones que ayudan mucho, por ejemplo, lo que es el DIF. También tiene como grupos de fisioterapia y son a veces incluso hasta económicos. Entonces yo les recomendaría en este caso, como ya en general de que yo como fisioterapeuta yo les recomiendo, es que ustedes tengan que hacer ejercicio. Sí o sí ustedes tienen que tener una rutina de ejercicio. Si no pueden pagar un gimnasio mínimo en casa, gracias a Dios ya tenemos tecnología. Ya hay muchísimos videos de YouTube y todo lo que se pueda incluso acomodar al físico y a lo que uno necesite. Entonces, no solamente decir, voy a caminar, sí, es bien bueno el caminar y el media hora caminar o trotar, pero no solamente necesitamos hacer lo que es en este caso sería cardio, sino también ustedes necesitan hacer fuerza. ¿A qué me refiero? Yo sé, no se van a poner a cargar que el garrafón y que órale, me voy a poner a cargar el garrafón, no, pero sí a lo mejor compras unas pesitas y no pueden comprar unas pesitas, hacerlas con alguna botellita de agua, llenarla de agua, de piedras, de arena, lo que sea, y poder ustedes hacer incluso ejercicios para su propio cuerpo y fortalecer las áreas que ustedes usan más. Se necesita fortalecer todo, manos, antebrazos, hombros, espalda baja, piernas, todo. Pero sí es importante que fortalezcan más las áreas que se usan, que serían en este caso brazos, pues piernas y espalda baja, que es las áreas que se ven más afectadas. También cuidar mucho posturas a la hora de cargar. Hay áreas, hay posturas, incluso pueden buscar en internet, que se puede poner, se buscan como higiene postural y te indican cómo se puede levantar, por ejemplo, simplemente el hecho de cargar una caja. Y eso lo pueden ustedes ir adecuando a lo que ustedes vayan necesitando. También lo que yo les recomiendo mucho es hacer estiramientos. Es muy importante que ustedes hagan estiramientos, ya que el generar estiramientos también mantiene un cuerpo sano. Entonces, no solamente si hago ejercicio y hago mucho ejercicio, sino también cómo me mantengo bien en cuestión física, también con estiramientos y una muy buena alimentación. Hay que recordar que ustedes como cuidadores necesitan tener una buena salud, porque si ustedes se enferman, nadie los cuida. Necesitan ustedes estar muy bien. Entonces, sí se les recomienda entonces nada más eso, pues lo que ustedes quieran, a veces incluso se pueden tomar colágeno, suplementos. Los suplementos ya más bien se los recomiendo si el doctor se los indica, pero si no son necesarios, siempre mejor se pueden consumir por medio del alimento y es lo más ideal y lo más indicado. Ok, y con esto que nos dices, ¿tú recomiendas como de manera preventiva la fisioterapia para el cuidador? Sí, sí se recomienda mucho a las personas cuidadoras que tomen terapia física. Si no tienen algún problema actual, que tengan algún dolor, así se les recomienda de vez en cuando ir a darse un chiqueíto. Incluso hay masajes que pueden en este caso ayudarles, que sea un masaje descontracturante. Un masaje relajante en su caso no sería pues lo ideal, porque un masaje relajante solamente tiene el efecto de relajación en el instante. O sea, yo te doy tu masaje, esto, lo otro, y te relajas y dices, ah, qué a gusto quede. Pero te despiertas, ya saliste, ya te estresaste y ya se te acabó lo relajado. Pero, por ejemplo, lo que es un masaje descontracturante en este caso, sirve mucho porque como ustedes tienen mucha actividad física en cuestión de estar cargando, y simplemente aunque no tengan mucha actividad física, también implica mucho lo emocional. Muchas veces lo emocional recae en la parte de trapecios, que es la parte del cuello y parte de los hombros. Entonces, también esas áreas se descontracturan con masaje descontracturante. Y ese sí tiene un efecto a largo plazo. Yo así les digo, es un efecto a largo plazo porque el que te descontracturan es tratar de eliminar las contracturas musculares, que es el que le llaman el típico nervio hecho bolas, que no son nervios, en realidad es el músculo el que se hace bolita. Y se tienen que tratar de descontracturar para poder regresar a su músculo a su estado natural. Y al regresarlo al estado natural, da también salud. Entonces, si tú lo fortaleces, lo estiras y también de alguna forma lo relajas, es sano y te mantienes sano. Pero, respondiendo a tu pregunta, perdón, sí se recomienda que se tome terapia física en este caso. En caso de que no tengan alguna lesión, se les puede indicar o al buscar algún medio de que puedan hacer ejercicio específico,
O en su caso, si se quieren dar ese chequeo, se lo pueden dar sin ningún problema. O si ya tienen algún dolor, no dejarlo pasar porque muchas veces puede ser algo incluso muy sencillo, pero dejarlo pasar puede hacer incluso que salga muchísimo más caro y más tiempo de cuidado, más tiempo de reposo, y eso muchas veces limita las actividades. Entonces sí se recomienda. Oye, Yareli, y con esto te pregunto, a mí me ha pasado. O sea, yo sí he ido con fisio y me ha tocado ir porque tal cual traigo mi espalda destrozada Sí. y tengo que ir justamente por un masaje de fracturante, o sea, tal cual, y tiene que ser así bien rudo porque estoy súper atorada ahí, ¿no? Pero eh, a nosotras como mamá, te hablo desde mi experiencia, a nosotras como mamás nos da mucho el decir voy a dedicar una hora de tiempo para ir, voy a dedicar 500 pesos para ir y viene la culpa. Entonces, esa culpa, ¿tú cómo la manejarías de acuerdo a tu experiencia hacia nosotras? ¿Qué nos recomendarías como perspectiva para poder cambiar? Miren, yo no les recomendaría que se sientan, yo sé que muchas veces es inevitable sentir culpa en este caso por sentirse bien, pero es necesario que ustedes estén bien y sí es necesario que ustedes se graben, que es necesario que ustedes se sientan bien para poder tener bien a lo que está a su alrededor y lo que dependen de ustedes, ¿sale? En este caso son sus hijos. Si ustedes se sienten culpables, la culpa no te va a hacer ni te va a ayudar de nada. Entonces, en este caso, lo ideal es que sí vayan a terapia, no se sientan culpables por intentar buscar tiempo para ustedes y no significa que sea porque vayan a dejar a sus hijos a un lado, porque no lo hacen por eso, sino al contrario, por darles una mejor calidad de vida. Muchas de las veces las personas que no están fortalecidas correctamente y cargar mal lastiman, llegan a llegar a lastimar a las personas que tienen alguna discapacidad motriz y que dependen completamente de ellos sin que ustedes se den cuenta. Entonces sí es muy necesario que ustedes hagan ese tipo de cosas, tu ejercicio, se den su tiempo. Como les mencionaba, no es necesario que salgan a un gimnasio a hacer ejercicio. Muchas veces se puede hacer en casa. Se puede trabajar en casa muchísimas cosas mientras estamos al pendiente en este caso de los niños. Pero tampoco se trata de desatenderlos, tampoco decir voy al gimnasio y esto me quita tanto tiempo de mi vida y de la rutina de mi niño y mía. Pues no, en realidad sí es importante que ustedes se den ese cariño. Si ustedes se dan cariño y mucho amor, también se lo van a expresar en este caso a las personas que dependen de ustedes, en este caso sus niños. Entonces yo sí les recomiendo muchísimo que no se sientan culpables y que al contrario se den esa ayudita para ustedes, pero acuérdense que esa ayuda no solamente es para ustedes, sino también para las personas que dependen de ustedes. Sí, sí, así es. A veces sí necesitamos un apapachito. Eh, con esto, si alguna de las mamás que nos escucha y fuera de aquí de Jalisco, ¿cómo podrían acercarse contigo? ¿Cómo podrían contactarte para un masaje descontracturante? Claro, yo me pueden buscar en redes sociales, como fisio-yareli.mederos o en Facebook como licenciada, bueno, también como, déjenme buscar bien cómo tengo, porque la verdad es que como no me busco seguido. No Yo estoy apures, como, lo copiamos ahí en el enlace, lo copiamos perfecto, para sí, que sí, no sé si te los mando. encuentres. Sí, claro que sí. Igual te vamos a etiquetar en, en el video, porque sí seguimos tu página. Sí, muchísimas Sí. gracias. Oye, Yareli, y para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría decirles a las mamis cuidadoras que nos están escuchando sobre todo este tema de la fisioterapeuta y el cuidado? Pues bien, yo les puedo decir que le echen muchas ganas, primero que nada. Bueno, yo sé que le están echando muchas ganas, pero lo están haciendo muy bien y lo pueden hacer muchísimo mejor si ustedes se atienden y recuerden que no es bienestar y mejoría solamente para ustedes, sino para las personas que en este caso las acompañan. Y pues sí es importante que se den ese bienestar y esa salud, porque es una calidad de vida no solamente para el niño o la niña, sino también para ustedes. Sí, así es. ¿Tú tienes alguna experiencia con una mamá cuidadora que quieras compartirnos? Pues a mí me ha tocado, como les decía, mi área que yo atiendo casi siempre es geriátrica y traumatología. Casi siempre mi trabajo viene acompañado con cirugías en personas de la tercera edad. Entonces, muchas veces me toca las personas que cuidan, pues los hijos de los señores o señoras que yo atiendo. Y entonces son personas que a veces pues
pues ya a veces no se dan el tiempo de poderse cuidar y se quejan mucho que, oye, me duele mucho mi espalda, oye, me duele mucho mi hombro. Siendo realistas, muy pocas personas que cuidan van a atenderse. Entonces yo solamente puedo hablar de pocas experiencias. A mí me tocó atender una señora, en paz descanse, ya lleva tiempo de esto. La señora tuvo cáncer de columna. Sus hijos eran los que se encargaban de atenderla y de cuidarla. Y en este caso, por ejemplo, uno de los hijos de la señora fue quien fue conmigo porque empezó a tener problemas lumbares. Entonces, ya después resultó que tenía hernias discales y todo eso, y pues ya se le dio un tratamiento multidisciplinario, todo de fisioterapeuta, traumatología, especialista en columna, y pues ya gracias a Dios ahorita el paciente ya, él es albañil aparte de todo. Entonces, pues sí, es algo muy pesado de estar trabajando y cuidar a su mamá. Bueno, ya falleció la señora, pero que sí, él se pudo atender y que tomó la decisión de atenderse. Aquí solamente es de decisión y de intentarlo, hacerlo sin tener, bueno, como buscando el tiempo, porque muchas veces las personas, dependientemente de las actividades que tengan, a veces ocupan hacer ese poquito espacio para poder mínimo buscar ayuda. Sí, sí, así es. Nosotros hablamos desde que tenemos Brasil un niño, yo una niña de 5 años, realmente están chiquitos, pero pues van a crecer. Al fin y Y al cabo los claro, cuidados, o sea, como dices tú, tenemos que ir agarrando fuerza, porque sí son muy pesados. sí, Hay un detalle con ellos que, bueno, al menos me pasa con Valentina, no sé a Brasil si con Elian, que cuando la abrazo, ella no es de abrazarse a mí, entonces eso es más pesado. más pesado. Porque si me hiciera el favor ella de colgarse bien, creo que sería menos peso. Entonces sí, Sí. tenemos que tener como maña para saberlos cargar, porque lo han mencionado que es como peso muerto, pues el cargarlos, Es ¿verdad? casi peso muerto. Bueno, sí, no, que por ejemplo, cargarlos a ellos se les considera como tipo peso muerto, pero en realidad no se debe de cargar como peso muerto. Muchas veces cargamos el peso en la columna, pero es más fuerte unas piernas que una columna. Entonces siempre recuerden cargar siempre todo con las piernas. Es muy importante que lo carguen con las piernas. ¿Cómo sería eso? Sí, igual. Sí, por ejemplo, si ustedes van a cargar algo, literalmente se agachen para agarrarlo y no cargarlo desde la altura en la que están, solamente doblando la espalda. Por ejemplo, si van a agarrar una bolsa de dado, lo ideal no es que solamente me inclino y las agarro, sino es que me agacho junto con todo mi cuerpo, como las piernas, para poder hacer el esfuerzo con las piernas y no con la columna. No levantarme así, pero sí levantarme así. Ok, Es como hacer una sentadilla, tal cual tienes que doblar rodillas, ¿no? Bueno, a mí es lo que me han dicho, tienes que doblar rodillas para poder hacer como el esfuerzo de cargar, porque si dejas que las rodillas prácticamente tiradas o sin mover, no está bien, o sea, cargando. Yo sí luego lo que hago sí es como echarme, pero me acuerdo de las rodillas y las tengo que luego me cuesta subir porque pesa mucho mi hijo, pero digo, no, esto es lo correcto, porque si no, como o sea, de por sí ya la lumbar ya la tenemos sí, Sí, no, sí, sí, como dice Dani, perdón que te interrumpa, Dani, pero pues sí, va a llegar un momento en el que sus niños van a crecer y van a seguir siendo sus niños toda la vida, pero ya no van a ser niños, van a ser en realidad adolescentes, y eso implica más peso y más actividades que hacer. Entonces, sí es importante que desde ahorita vayan fortaleciendo, no como para decir para cuando mi hijo crezca, sino porque desde ahorita ya lo necesitan. Y sí es importante, como dice Brasil, cargar literalmente las cosas doblando rodillas. Tampoco decir hasta abajo, pero sí hay que doblar un poquito las rodillas para que el peso se amortigue en todo el cuerpo y no solamente en la columna. Por eso hay muchas lesiones de columna. creo que aún así van a quedar algunas cosas, algunas dudas. Les pedimos a las mamis que nos comenten cuáles son sus dudas y Claro que sí, estará al em, pendiente. gracias por participar con nosotros. Y No, muchas gracias a ustedes por invitarme, agradecida por estar con ustedes y esperemos en algún otro momento cuando gusten. Yo con mucho gusto aquí estoy para ustedes. gracias. Bye. Bye.